Bueno, continúo pues entonces con la... Continúo con la explicación de este código. Entonces, en este caso, simplemente están utilizando un for para dibujar una línea. Y este código que aparece acá, o sea, este es el printf, o sea, esto es píntalo en pantalla, en C++. Y esto significa que es un carácter y que es el carácter 205 de ASCII, que es una doble línea. Eso es todo lo que está pasando. Acá le está diciendo que arranque en la posición 3 de I3 y acá le está diciendo que arranque en la posición I23. Entonces voy a ejecutar el código para que observen cómo, bueno, voy a utilizar en este caso code blocks para que vean cómo traza el objeto. Ok, bueno. Aquí esto que está sucediendo, esto que está trazando, es un... Ya es que la culebrita está funcionando. Entonces voy a eliminar el que pinta la culebrita simplemente para que vean el objeto cuadrado pintado. Eh, Supongo que tengo que borrar esto de acá. A ver, ¿cómo es que se llama? Gotoxi está funcionando. Sí. Voy a pintar. Ok. Eh, Voy a eliminar esta parte de acá. Listo. Ah, sí. Y con esto se supone que me va a pintar este objeto. Entonces, si me están escuchando bien, paso a explicar lo que está pasando acá en la consola. Miren, en el caso acá for I2 a 78 significa esta es mi posición 2. O sea, imagínense que acá está el 1, acá está el 2 y desde 2 hasta 78 me traza esta línea. Listo. Ahora, me la está repitiendo tanto en la posición 3, o sea, 1, 2, 3, como en la posición 23. O sea, si yo sigo contando acá, mi posición 23 es esta de acá. Entonces me está trazando las dos líneas. Ahora, para las verticales, arranca en la posición 4. Entonces, para I4, o sea, 1, 2, 3, 4, o sea, acuérdense que aquí esta es la posición número 3. Entonces, para la 4 empezar acá debajito. Para la 4 hasta la 23 está a este lado. Perdón, de 4 hasta 23, 23 baja completamente hasta acá. Y la otra la traza desde la posición 2 a 77. Entonces acá está 77 y aquí está 2. Y traza las dos líneas. Ahora por último, ¿qué hay que hacer? Las esquinas. ¿De cuál letra, Anthony? Ah, el I. La letra I. No, la letra I es un índice. Es un indicador. Eso yo pienso que tenemos que verlo como con más tiempo. Pero los indicadores no son más que números. Sí, es una variable. Es otra forma de ver una variable que, ¿cómo decirlo? Sería como una especie de variable reservada de C Sharp y una variable reservada también de C++. O sea, yo la puedo usar, yo puedo poner una variable i, pero no es recomendable porque casi todo el mundo la utiliza como si fuera un índice. O sea, es una variable que siempre la voy a utilizar para llenar arreglos. Para eso la uso. No, no, no. Es una unidad que yo utilizo para llenar variable, para llenar arreglos
y al mismo tiempo para indicar dónde se encuentra un dato en un arreglo. Para eso casi siempre todo el mundo utiliza la I. Y de la I en adelante, o sea, IJK. Ya una persona que se ponga a hacer JK, LMN, pues ya es un tipo, ya es un sensei de la programación que es capaz de manejar arreglos tan grandes. Pero básicamente I es un indicador. Y lo que está haciendo I, como les decía en este caso, es indicarme dónde pongo Gotoxi para empezar a hacer el dibujo. Y esto es lo que hace el dibujo. Esta parte es la que traza el dibujo. Entonces, lo último que yo trazo son las esquinas. Entonces, en la posición 2, 3, que es esta posición de acá, dibújeme una esquina que es el código ASCII 201. Entonces, el código ASCII 201 me traza esa esquinita de ahí. El código ASCII 200 me traza la 223, o sea, siguiendo por esta misma línea, esto es X y esto es Y, 223 está 223. Me traza la de acá. No, momento, no, error. 223 me traza la de acá, porque es XY23. Me traza la de abajo. Luego viene 77.3, entonces 77 está a este lado y 3, 1, 2, 3 efectivamente está acá. Y por consiguiente la última será 77.23, que es esta esquina de acá. Y estos códigos, el 201, el 200, el 187 y el 188, son códigos ASCII para hacer ese dibujo de ahí. Es decir, es nuestro primer acercamiento, si lo vamos a hacer, sería nuestro primer acercamiento a tratar de crear una interfaz gráfica en consola. ¿Hasta ahí todo está comprendido o estamos perdidos? Bueno, bien, supongo que Wilder dice no bien, o sea, no bien o no bien. Es que la coma es importante. No, pues lo que pasa es que si escribe no bien, yo puedo entender que es que el hombre... Bien, bien, listo, no problema. Lo que pasa es que yo también puedo escribir no bien, significa que estoy en la inmunda o que no estoy entendiendo lo que me están explicando. Bien, entonces aquí con esto ya he dibujado el objeto. Ahora, aquí es cuando comienza las tres funciones que generan el personaje, el movimiento del personaje. Entonces, el primero es guardar posición. Yo puedo definir estas tres variables en el orden en el que yo quiera. O sea, yo puedo decir, esta mándemela primero, esta mándemela al final, esta no la use, esta, no sé, de terceras, como sea. Pero lo importante es la forma en la que yo las voy a utilizar acá en el main. Aquí es donde comienza realmente el programa. Acá en el main. En este main de aquí es donde yo comienzo lo que vendría a ser realmente el tema de la programación. Y en este caso, todo funciona por medio de un while. El while es el que está dando el movimiento. ¿Qué está haciendo? El while está diciendo que mientras yo no presione la tecla escape, va a estar funcionando esto. Ahora, si esto está correctamente elaborado, al yo guardarlo aquí y pasarme acá y compilarlo, acá todo está bien, veamos, sí, creo que sí. Si yo presiono esto, bueno, me dibuja la flechita, pero si presiono escape, me hizo quedar como un cuero porque no está funcionando. Ahí va a botar un error. Listo. Pero, es decir, ¿ahí qué está pasando? O sea, analicemos ese código que se está moviendo ahí y miremos qué está pasando realmente. Entonces, lo compilo por acá y lo miro acá. Vea, acá tengo un objeto que se está desplazando. Bueno, ahí ya genera un error. Pero ese objeto que se está desplazando es que ejecute primero borrar cuerpo. O sea, lo primero que él hace es borrar una posición en la que estaba.
¿Cómo la está borrando? Es lo mismo que dibujar, pero simplemente yo en vez de decirle que me dibuje un objeto con el código 178, le digo dibújeme un espacio. Entonces ahí lo va borrando. Eh, Acá simplemente lo que le estoy diciendo es que coja Gotoxi, o sea, el que está haciendo los dibujos, y que le dé una posición de cuerpo, que es una variable que yo definí más arriba. Acá está, que viene a ser un arreglo. ¿Hasta ahí están bien o están perdidos? Bueno, ojo, significa que yo estoy buscando, o sea, acá void, este void de acá, este void de acá, esta función que es guardar posición, lo que me está haciendo null. Ah, ok, en la parte de abajo, pause null o dónde. En la parte de abajo. Bien. Para que cuando el programa se termine de ejecutar, no me salga presione una tecla para terminar el programa, sino simplemente, si yo elimino esto de acá, píllate, y guardo, cuando voy y compilo sobre este programa, si ves que no aparece nada de presione una tecla para terminar, ese es el porqué el null. O sea, null es un modificador de pause. Entonces yo acá le doy enter y me dice, bueno, esto sí ya, esto de process return 0 por 0, no sé qué, press any key to continue, ya es algo que coloca code blocks. Eso ya es de code blocks, pero eso, pues ese es este es el por qué se le pone pause mayor que null. Listo. Entonces, en esta parte yo estoy creando tres funciones. La primera me guarda una posición en un arreglo. Y esa posición se está actualizando constantemente. Por eso yo utilizo la sys, porque la sys que me preguntaba Anthony, que todavía tenemos que definir, esas sys son unas variables dinámicas, son las variables que yo puedo hacer mover para que las vainas se me muevan en pantalla. Ahí es donde está la importancia de la i, o de la j, o de la k, o de eso. O sea, esas variables son las que me generan el movimiento en pantalla. Y francamente, muchachos, esa vaina lo descubrí ayer. O sea, ¿se acuerdan? Yo les había hecho el comentario el viernes que yo quería empezar a ver algo moviéndose en consola, no sabía cómo lograr un movimiento en tiempo real y me di cuenta que es con la sys. O sea, con esos índices que me llenan, que me llenan los arreglos, yo puedo generar movimientos. Entonces, ¿qué hago? Genero un Gotoxi o genero una función, un método que genere un método que me está dibujando las posiciones en pantalla. Acá tengo una función que dibuja el objeto acorde a la posición allá arriba. Acá tengo uno que guarda la posición. Primero tengo uno que lo guarda, luego tengo uno que dibuja el objeto y luego tengo uno que lo borra. Pero curiosamente, cuando yo declaro las funciones acá ya en el main que quiero que me empiecen a funcionar, yo las puedo declarar en el orden en el que yo quiera. Entonces primero quiero que borre, luego quiero que guarde la posición actual y luego por último quiero que dibuje la posición del cuerpo. ¿Cómo genero el movimiento? Pues como yo ya definí aquí unas variables de cuerpo de guardar posición en X, si yo modifico el valor de X con un más, ese valor se me va a modificar sobre el arreglo y al ser actualizado en el siguiente paso, o sea, en el siguiente bucle, cuando se actualice, este X cambia la posición e inmediatamente genera el dibujo. Por eso se ve, o sea, da la sensación de que se está moviendo. ¿Hasta ahí está claro?
o quedaron perdidos. Hola, ahí vamos, o sea, Wilder quedó perdido. También Juanda, listo. No importa, entonces vea, vamos a empezar por la vaina, por lo simple. No, 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 es decir, o sea, créanme que entre más simple, esto simplemente era para mostrarles que sí se puede hacer un movimiento en tiempo real y probablemente un Space Invader se podría de poderse llegar a crear en... ¿En qué? En C Sharp. Ahora, vamos a nuestro archivo original y vamos a comenzar la creación de vainas básicas. Acá, si tienen preguntas, háganlas. O sea, vamos a comenzar desde lo básico, desde lo más nulo, de por qué puede no funcionar un archivo, cómo se comporta C Sharp. Yo no soy un sensei en esta vaina, pero lo poco que he entendido de esto, pues es lo que planeo comentarles. Entonces, por favor, si alguno tiene preguntas, escríbame aquí que, que tiene la pregunta, yo le activo el micrófono o en últimas, ponga la pregunta y yo la voy respondiendo, la leo y la respondo. Este de aquí. Entonces, la pregunta, sí, listo, miren. ¿Qué sucede? En términos de programación y para que nos metamos en el rollo de esto, de aquí para abajo esto es un objeto. O sea, esto es un objeto. Lo que Jaime nos está tratando de enseñar es la programación orientada a objetos. ¿Qué es un objeto en sí? Un objeto es un desarrollo en términos de programación, es un script que tiene unas características y que puede ser utilizada como eso, como un objeto. Entonces yo puedo coger este objeto de aquí y lo puedo utilizar en este código, pero también lo puedo utilizar en otro código. Lo único que tengo que hacer es llamarlo. ¿Y cómo lo llamo? Pues recordando que este objeto se llama prueba. Esa es la importancia de los nombres. ¿Sí? Entonces, este objeto prueba tiene una función main. En ese orden de ideas, cuando un objeto tiene una función main, se considera que es el principal, o sea, es el que está controlando todos los otros, ¿cómo se dice? Es el que controla todos los otros objetos que estén dando vueltas por ahí. Entonces, aquí me falta una vaina importante que es la clase. Entonces, public class significa que la voy a dejar pública, voy a permitir que sea leída por otras variables externas. Eso es básicamente public class, o sea, clase pública. ¿Hasta ahí hay preguntas? Bien, entonces, aquí esta parte es fundamental porque es que de aquí para abajo es lo que llamamos el método.
Entonces, el método es la forma o son los argumentos mediante, o sea, los argumentos por los que funciona lo que yo voy a hacer. De aquí para abajo. Todo lo que yo coloque ahí son los métodos. Entonces, primero tenemos el objeto, que es la parte grande. Luego tenemos la clase, que es más pequeña. Y por último tenemos el método. Entonces, noten que yo puedo coger el objeto y al tomar el objeto yo estoy cogiendo objeto, clase, método, todo. Pero yo también puedo coger solamente el método. O sea, cuando yo esté trabajando en otros archivos, yo puedo decir, uy, es que el método que estoy utilizando en el objeto prueba, que está metido en la clase test, es el que necesito. Ese método es funcional, entonces yo voy y lo referencio con prueba.test y ya con eso... No, 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 no. Realmente hay varios tipos de clase. Hay clase privada, o sea, yo en vez de public yo podría poner acá private class, o puedo utilizar bueno, para serles sinceros, toda esa información sí está en los documentos que nos dio Jaime. Eh, creo que son cuatro tipos. Hay cuatro tipos de esto, pero básicamente en el tema de videojuegos, salvo, o sea, private y public son los más usados. Public, usted lo tiene que utilizar, sobre todo, por ejemplo, en Unity, cuando usted necesita que estas variables o lo que usted va a manejar aquí se lo muestre en Unity. ¿Se acuerdan que lo veíamos en la clase de David? Cuando él dejaba una clase pública, public class, le ponía un nombre, una variable pública, y la variable nos salía después en Unity y yo le podía asignar un valor. Entonces, eso es dejarlas públicas. Si yo las dejo privadas, significa que el script lo maneja o que el programa los va a manejar de manera interna, pero en ningún momento voy a poder modificarlo. Bueno, voy a activarles a todos los punteros por si alguno tiene preguntas hasta ahora del código. Puede mover el puntero y ahí me va mostrando y yo voy sabiendo sobre qué parte tiene preguntas. Ahí veo que todos me están moviendo el puntero. Creo que es mala idea. Porque ninguno se decide. Entonces, no, pues si alguno tiene preguntas, me avisa y yo le reactivo el puntero. Le activo el puntero. Método. ¿Quién está seleccionando? ¿Quién está seleccionando método y qué necesita saber de la parte de método? Hola. Bueno, en fin, continuamos. Listo, entonces ya tenemos un objeto, tenemos una clase, tenemos un método y por consiguiente estas características, o sea, yo puedo coger estos objetos o puedo coger estas cosas y en estas características, perdón, y en otro script yo las puedo utilizar. El void, este void de acá. Yo puedo reemplazar el void por entero. Eso es una posibilidad que tengo, pero bueno, de hecho la puedo cambiar por doble, la puedo cambiar por cualquier tipo de variable. Lo que pasa es que este void es como que, a ver, la definición
según lo que yo leí en los manuales de programación, dicen que no es muy recomendable utilizarla porque es una variable falsa. Se crea, digamos, para engañar el programa. Pero normalmente es muy usada porque así como el programa, digamos, está engañado, él no me está devolviendo un valor. Y en el caso de los programas que yo no necesito que me devuelva un valor, pues simplemente le pongo void. Pero si yo a esto le pongo entero, por ejemplo, inmediatamente estos argumentos de aquí van a estar referenciados a que este método static me esté devolviendo al final un retorne, un valor. ¿Qué valor? No sé, pero de característica entera. Pero como es void, pues simplemente no necesito que me retorne nada al final. Ese es el porqué del void. O sea, el void lo que está haciendo es, eh, cuando llegue al final, olvídese de todo. O sea, no me devuelva ninguna variable extraña, sino no, ejecute lo que tiene que ejecutar y fin. Bueno, no, el static lo que está haciendo es otra forma de decir public, por decirlo de algún modo. O sea, cuando yo digo static, es como créeme una variable y déjemela ahí, que yo la pueda mirar. Sí, o sea, usted me va a crear en este caso me va a crear un método estático de característica void, que puede ser, qué sé yo, voluble, por utilizar, o falsa. Entonces, un método estático, pero que sea falso, que me funcione sobre el ejercicio o sobre el trabajo principal, que es main, y que me genere y que me trabaje con estos argumentos, o sea, que me trabaje con cadena y pues que utilice todo como en el orden de los argumentos. Sí, lo más recomendable siempre es poner static. Porque si no, si usted no, digamos, si usted no siembra el método, probablemente el método se le olvide o simplemente sea reemplazado en memoria. Y eso es entre comillas, es un lujo que no nos podemos dar. Nosotros toca que todos los métodos estén juiciositos funcionando como deben funcionar. Bueno, eh, propongan muchachos, ¿qué comenzamos a hacer? Porque pues tengo ahí ya listo el archivo, pero ¿qué hacemos? Comenzamos por compartirlo en GitHub. Un tricky normal. Un DLL. Bueno, sí me parece, esa idea me parece buena, un DLL. Podemos aprender a crear DLLs. Listo. Entonces, arranquemos la creación de un DLL. Entonces, miren, yo tengo acá un archivo. Este archivo está configurado para convertirse en un DLL. ¿Por qué sé que está configurado para convertirse en un DLL? ¿Cómo lo creé y cómo lo creo? Que son las preguntas básicas a hacerse. Entonces, lo primero, using system, para no estar colocándole system a todas a todo donde encuentre console. Entonces, para que no esté llamando consola de sistema, entonces póngale system. Listo. Namespace, simplemente la forma en la que identifico el objeto. Claro, public static class, color. O sea, aquí yo ya estoy dándole una clase a esto. Aquí le estoy dando un nombre de objeto. Este objeto va a ser una de mis bibliotecas. Ahora, aquí
es donde comienzan los métodos. Entonces, este DLL tiene todo lo que normalmente tendría un archivo completo, solo que pasa lo siguiente, que aquí no existe main, acá existe una función que se llama rojo. Entonces, un método, perdón. Ese método rojo es el que cuando el compilador detecta y me dice, uy, aquí no hay ningún main, entonces esto sí se puede convertir en un DLL. Generalmente un main no se puede convertir en DLL, o bueno, eventualmente eso lo podría llegar a hacer, pero no es recomendable, porque puede llegar a confundir el sistema o puede llegar a crear una redundancia. Entonces, para que no se le presente ese problema, no cree archivos, o sea, no cree métodos main que vaya a convertir en DLLs. En este caso, yo le estoy diciendo que esto va a funcionar con los siguientes argumentos. Con un argumento de string y va a trabajar sobre una cadena. Bien, simplemente, ¿qué está haciendo este método? Este método está configurándome la consola para que me cambie el color a una característica roja. Entonces, foreground color significa el color con el que voy a trabajar en la consola, y configúremelo console color red, o sea, póngala de color rojo. El aviso de que perdieron la conexión. ¿Están viendo lo que yo estoy haciendo? Pues bueno, yo voy a seguir explicando y si a alguno le vuelve y le sale el error, me avisa. Qué pena, muchachos, me perdí. ¿En dónde iba? ¿Alguien me puede indicar dónde iba para volver a tomar la línea? ¿Quién dijo yo? Ah, ok, bien, console. Entonces, acá simplemente convierte la consola en rojo. Listo. Ahora, aquí ejecuta un archivo, o sea, ejecuta una acción que es escribir, escribir en pantalla lo que haya sido ingresado por el medio de cadena, por el método de cadena. Ahora, eh, y acá simplemente lo que hace es devuelve al color original. Listo. Eso está haciendo este biblio cs1. Ahora, resulta que yo tengo otro archivo aquí que se llama compila, que explica más o menos, voy a crear otra ventana, y en la otra ventana les muestro las características. Listo. Entonces, acá tengo este archivo y acá tengo este acá. Listo. Entonces voy a pasar este archivo para acá. Listo. Entonces, ¿ahí alcanzan a leer bien? Listo, perfecto. Entonces, explico. Este archivo, el biblio1, es el DLL. Como noten ustedes que yo tengo unos nombres acá que voy a utilizar mucho en este caso, que es color, nombre 1 y rojo, que son los indicadores con los que yo voy a trabajar acá en el archivo principal. Entonces,
En mi archivo principal, lo primero que tengo que hacer es referenciar el objeto. Entonces acá simplemente creo el using nombre 1, que es este mismo nombre 1 de acá. Ahí me lo está referenciando. Lo referencio como si fuera una biblioteca. Me explico. Los compilo juntos, pero el hecho de que yo los compile juntos no quiere decir que van a trabajar parejos. La única manera en la que ellos pueden llegar a trabajar parejos es que yo referencie en la parte superior, justo debajo de System, cuál es el objeto que voy a utilizar. Entonces, referencio el objeto. Listo. Ahora vengo aquí, public class, color, Ya sé que la clase se llama color. Y que el método va a ser rojo. Entonces, acá creo mi archivo, vean, o sea, normalito. Voy a crear una clase exclusiva para este archivo. O sea, esa clase simplemente la creo ahí ya, fin. Y comienzo. Creo mi función main, que es la que me va a leer el ejecutable. Creo una cadena. Creo una variable, que en este caso le puse cualquier mensaje. Esto es una variable. Y en esa variable yo qué voy a almacenar, es una variable de tipo cadena. Yo voy a almacenar lo que la persona escriba. Entonces, yo le digo console write, o sea, para mandar un mensaje por consola, y le digo escriba su mensaje. La persona escribe su mensaje, entonces digo que a cualquier mensaje le digo que vale lo que la persona escriba, o sea, console.readline. Creo que hasta ahí todo está claro, ¿cierto? Listo, bien. Entonces, como todo lo que la persona escriba me lo va a almacenar acá en cualquier mensaje, luego yo le digo que me coja cualquier mensaje y me lo afecte con estas características que yo tengo acá. O sea, que me le ponga una clase y que me le ponga un método. ¿Qué clase es? Entonces, color, o sea, dentro de la clase de color, póngale rojo. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso significa que yo podría coger acá, voy a copiar esto de acá, lo voy a pegar acá y le voy a poner azul. Y lo único que voy a hacer acá en este caso es cambiar acá la característica de cambio, que me lo ponga de color azul. Y ya tengo dentro de esta biblioteca de DLL otra forma de modificar acá. Entonces yo lo único que tengo que decir es, color sigue siendo el mismo, color, sigue siendo el mismo. Pero entonces en vez de ponerle rojo, le voy a decir no, póngamelo azul. Y eso significa que el archivo me lo va a convertir de color a azul. Entonces, lo primero que tengo que hacer obviamente es crear el DLL y luego tengo que compilar ese DLL junto con el compila para que los almacene al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, noten que aquí él está afectando cualquier mensaje, que es esta variable de aquí, me la está afectando con estas dos características que están definidas, o estos dos métodos que están acá. Eso es un DLL. Entonces voy a compilar, voy a crear primero mi va a ser mi primera biblioteca. Entonces Windows R acá. A ver, reviso que sí estén acá.
Esa se llama Biblio, listo. Voy a recompilarla de nuevo. Entonces, para recompilarla de nuevo, lo que tengo que hacer es CSC, que es el programa que la compila, slash, en este caso es T, dos puntos, library, para que me la convierta en DLL, o sea, para que me la cree como una librería, y le digo el nombre del archivo que quiero convertir a librería. En este caso es biblio.cs. Si está bien, no me tiene que botar ningún error. Ahí me botó un error. Es que es biblio 1. CSC, biblio1.cs. Ahí está. Ya compiló. Entonces, CSC, T2.library, muy bien, listo. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Ahora lo que tengo que hacer es ponerlos a funcionar a los dos. Tengo que hacer que compilen juntos. Entonces, para compilar juntos, pues es la misma historia, CSC, pero ya no utilizo slash t, sino slash r. R, dos puntos. Ok, R, dos puntos. Y coloco el nombre de la biblioteca, que en este caso le puse biblio.dll, para que me llame el DLL, espacio, y además necesito que me lo compile con el archivo, que en este caso se llama compila. Entonces, compila.cs. Con esto yo los voy a juntar. Van a quedar almacenados en uno solo. Ay, es que es biblio 1. Gracias, Anthony, por el dato. Biblio 1 DLL compila.cs. Entonces, listo, ya compiló. Ahora voy a ejecutar compila. Él me dice, bueno, escriba su mensaje. Yo le voy a decir prueba de color. Bueno, me la está mandando en rojo. ¿Por qué? Si se supone que aquí está en azul. Probablemente porque no guardé aquí. O sea, acá no he guardado el archivo. Entonces, guardo acá. Este no sé si lo ha guardado. Lo voy a guardar por si las moscas. Y voy a hacer de nuevo el proceso. Entonces, CSC. CSC slash T dos puntos. Library. Biblio1.cs. Listo. Entonces ya compiló ese de allá. Veo arriba, a ver qué pasó. String void azul, cadena, console color blue. Y acá, ¿en cuál arriba me dices, Anthony? ¿En el de compila o en el de color azul? No, yo lo veo bien. Ah, me tocaba salvar, sí, probablemente. Vamos a ver qué pasa ahorita que compile los dos archivos. Entonces, CSC slash r dos puntos biblio1.dll espacio compila.cs. Bien, compiló, entonces vamos a ver. Compila, ojalá no me haga quedar mal. Prueba 2. Ahí está de color azul. Listo, entonces, sí, efectivamente era darle salvar. Esta es la forma en la que yo puedo llegar y crear un par de DLLs y mantenerlos, o sea, y utilizarlos como unas bibliotecas externas a mi código. Entonces, noten que el archivo realmente que está haciendo este tipo de cosas es un archivo corto.
pero la parte larga yo la dejo por allá metida en un DLL. Slash R lo que hace es como decirle, este man trabaja por este lado y este man trabaja por este lado, pero póngamelos a trabajar juntos. Eso es más o menos lo que hace Slash R. O sea, este par de locos manejan argumentos simples, parielos, y mire qué tal, y mire cómo funciona. O sea, compíleme el uno en función del otro. Eso es lo que hace R, básicamente. Slash R. Entonces, aquí yo quiero hacer una prueba, francamente no la he hecho, pero me muero las ganas de hacerla. ¿Qué sucede si yo simplemente aquí le cambio y le digo rojo y compilo solamente este archivo? O sea, simplemente compila. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo primero que voy a hacer es, le cambio a rojo, le doy guardar. No, simplemente, o sea, quiero ver qué sucede. O sea, ya el archivo está compilado. Compila está funcionando pareado con Biblio 1. Pero ¿qué pasa si yo simplemente compila, sin enlazarlo con el otro? Entonces CSC compila.cs. No me reconoce el valor. No me está reconociendo el valor del otro lado. O sea, noten que a pesar de que compila en teoría está completamente escrito y funcionó, aquí me está diciendo, ojo, usted me está llamando un nombre 1 y no lo encuentro. Pues claro, yo le digo acá using nombre 1, pero nombre 1 está con el otro. Entonces es necesario generar la compilación completa cada vez que yo vaya a recompilar el objeto. Entonces me parece una mamera, pero pues esas son los caprichos de C Sharp. Nada que hacer. Entonces lo mismo, me toca CSC rbiblio1 compila CS. Y aquí tiene que pintar en rojo. ¿Sí? Entonces le digo compila para que me lo ejecute. Le digo él me pregunta, escribe su mensaje. Le digo este debe quedar rojo. Y sí, efectivamente queda rojo. Using le puede meter todos los que quiera. Lo que pasa con eso, Anthony, es que cada using es una indexación a una biblioteca. Y cada lectura de biblioteca, así tome milésimas de segundo, si usted le mete 10 using, probablemente ya se le vaya un poquitico más de un segundo. Y un segundo, de nuevo, explico. Meter using, usted puede meter todos los que quiera, pero ponerse a meter muchos using le puede empezar a generar que su programa corra lento. Y en términos de videojuegos, lo último que usted quiere es que sea lento. Porque si no, tiene que empezar a pensar en bajarle a los frame rate, a la cantidad de cuadros por segundo, o mirar cómo optimiza el uso del procesador. Lo cual me parece una mamera y tampoco es labor de nosotros. Bueno, técnicamente sí la es, pero pues no creo que nos vayan a enseñar eso. Bueno, ¿quedó claro el concepto de los DLLs? ¿O la forma en la que se utilizan los DLLs? Listo, bien. Entonces, no, las clases sí le puede meter todas las clases que quiera. Es decir, ese es el secreto de la programación orientada a objetos. Cuando usted utiliza un using representa que usted está llamando un archivo que está guardado en la memoria. Pero si usted utiliza, como en este caso, clases, o sea, usted empieza a llamar clases, usted puede llamar todas las clases que usted quiera porque están en el mismo archivo y solamente lo lee una vez.
Entonces no hay problemas de rendimiento, no hay problemas de velocidad. El archivo solamente está siendo leído una vez, que es lo que necesitamos. Entonces, yo pienso que uno lo que debería hacer, es opinión personal, pero yo lo que creo que uno debería hacer es de pronto unos 3 o 4 DLLs y ya. Uno, qué sé yo, para los colores, uno para los formatos, otro para los movimientos del personaje y listo. Entonces, con esos 3 DLLs uno ya puede gestionar todo. ¿Por qué no convertirlos en uno solo? Porque queda un archivo gigantesco y se trata de que usted también lo pueda modificar y lo pueda trabajar. Pero usted pone, por ejemplo, un DLL de color, un DLL que le maneje las texturas y un DLL que le maneje los movimientos del personaje. Y listo. Ya tiene para defenderse en la programación como tal interna del videojuego. Entonces, mmm, hagamos una cosa. Repitamos este proceso y utilicemos todo el DLL. Es decir, si yo cojo todo esto y lo pego acá de nuevo, voy a eliminar este de acá. Yo puedo decirle a este de acá que me lo ponga azul y por evidentes razones me lo va a poner azul. Es más, como yo ya tengo un mensaje almacenado, yo puedo decirle que me quite estas dos y en este caso, ¿qué va a suceder? Primero me va a escribir el mensaje. Un momentico. Sí, me va a escribir el mensaje en dos colores. Al compilarlo, esto me va a escribir el mensaje en dos colores. Pero yo ya no tengo que recompilar el DLL. El DLL está perfecto. Lo único que tengo que compilar es el compila. Pero me toca toda la línea. Eso sí es lo malo. Eso sí es lo harto de este proceso. CSC slash r2 biblio 1.cs no, perdón, biblio 1.dll espacio compila.cs. Sí, solamente tengo que salvar este. Listo. Entonces, enter y todo bien. Funcionó. Entonces acá simplemente le doy compila y le digo esto va dos veces. Y ahí está, esto va dos veces. Está utilizando el DLL en toda su extensión. O sea, yo puedo ponerle muchos datos a un DLL, pero solamente utilizo uno, pero dejo los otros por si alguna vez los llego a utilizar. Bueno, para lo que tenemos que hacer, para lo que nosotros tenemos que hacer, que en este caso es una libreta una libreta de ¿qué? De datos. Lo que podemos hacer es crear unos DLLs que gestionen los datos de la persona, una libreta telefónica, ¿no? Y qué chévere sería hacer una vaina bien descrestante, algo que funcione como el de un teléfono o algo así. Eh, que por supuesto se puede. ¿Hasta aquí hay preguntas? Bien. Entonces, si les parece, voy a subir los archivos .cs al GitHub para que quien lo quiera descargar lo pueda descargar sin mayor inconveniente. Los puedan trabajar. Mi recomendación, hágalo. O sea,
abra el archivo si quiere, así como los tengo yo en este momento, abierto uno al lado del otro y reescríbalo, así reescriba la misma vaina, pero es para que se aprenda un poco más la sintaxis y para que la tenga más clara. Entonces, voy a subir los archivos, en este caso es biblio.cs y compila.cs. Voy a subirlos a GitHub. Ujú. Ah, ok. GitHub, nuevo repositorio. Me lo van a encontrar como Megacrick 750-202 VJ. Le voy a poner archivos programación DLL. Creo el repositorio y voy a subirles el archivo. GitHub. A mí me encuentra como Megacrick. Entonces, acá, importar código. Qué lindo. Acá, aquí. Bueno, me van a tener que perdonar, muchachos, pero es que cambiaron un poco la interfaz de GitHub y la verdad no recuerdo dónde está el archivo de subir. Veamos. Pero bueno, si no, pues simplemente voy a crear un... Por ahora voy a crear un archivo en Drive y paso el Drive. Después lo vamos configurando aquí en GitHub, pues para que ya nos permita hacerle modificaciones y ese tipo de cosas. Y lo otro que me parece importante, pues no sé si ustedes estén de acuerdo, es que creemos un archivo grande, un archivo como que utilicemos todos para pues para los ejercicios que vayamos a desarrollar con Jaime y que sean así en grupo, pues para que no tengamos que trabajar como tan desde lo básico, sino que ya tengamos algo más bien montado. No sé si están de acuerdo. Bueno,
Por ahora, por ahora voy a parar la grabación, pues para que primero no quede un archivo así enorme y después quién sabe cómo hagamos para compartirlo. Y, y no, pues nosotros continuamos, solo que paramos la grabación. Llevamos 1 hora de grabación.